Biografía. Josefina de la Torre Millares nace en 1907 en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una familia burguesa. A lo largo de toda su niñez creció rodeada e influenciada por el arte, la literatura, la música, el canto, el teatro y el cine. Encontramos, por ejemplo, el caso de su tío Néstor de la Torre, quien era un famoso barítono y que además sería su primer maestro en su faceta como cantante. Su primer poema fue inspirado en la muerte de Benito Pérez Galdós, y desde ese momento, y con tan solo 7 años de edad, Josefina comienza a escribir y recitar poesía. Gracias a la influencia de su hermano Claudio de la Torre, Premio Nacional de Literatura en 1924, Josefina se va haciendo cercana de ese círculo intelectual literario español de la época. Comienza a actuar en un pequeño teatrillo que había construido su abuelo en su casa de las canteras. Allí organizaba obras de teatro en las que participaban todos los miembros de la familia. Años más tarde, Josefina y su hermano Claudio tomaron el relevo y comenzaron a organizar sus propias representaciones, que bautizaron con el nombre de Teatro Mínimo. Durante la década de los 20 estuvo muy involucrada en la vida cultural. Colaboró con revistas como Alfar, Verso y Prosa y La Gaceta Literaria. Fue la única mujer a la que Revista Litoral le dedicó un suplemento. Trabajó como periodista de farándula, entrevistando a estrellas cinematográficas en la revista Primer Plano. Cultivó la poesía pura y como representante de esa tendencia poética la incluye Gerardo Diego en su antología de 1934. Por estas mismas fechas, finales de los años 20, y tras estar en Madrid en varias ocasiones, entabla amistad con los poetas de la llamada Generación del 27, gracias a la cual publica en algunas revistas de prestigio de ese momento. De igual forma, hizo su debut como soprano en un concierto de la Residencia Estudiantes de Madrid, en donde conoció a García Lorca. De Madrid regresará a Las Palmas para refugiarse en su isla natal del aislamiento fascista. Por estas fechas dedica muchos de sus esfuerzos a la música, como cantante e intérprete de instrumentos como la guitarra o el piano. De igual forma, durante la Guerra Civil Española publicó sus primeras novelas en la colección La Novela Ideal bajo el seudónimo Laura de Cominges, junto a su hermano Claudio y la esposa de él, Mercedes Ballesteros. La mayoría de estas producciones fueron novelas rosas y de misterio concebidas por ella como novelas para vender por correo a señoritas de provincia. Comenzó su carrera en el cine doblando películas al castellano durante su estancia en París. En los años 40 actuó como actriz secundaria en distintas películas y también colaboró como guionista, adaptando la novela suya Tú eres él bajo el nombre Una herencia en París. Luego de actuar en 6 películas y no conseguir la oportunidad que esperaba en la gran pantalla, cambió el cine por el teatro. Participó en distintas compañías teatrales y llegó a fundar la suya propia, la compañía de comedias Josefina de la Torre. Josefina de la Torre pertenece al grupo de mujeres españolas llamado Las Sin Sombrero. El sombrero era un signo de jerarquía social. Sin embargo, alrededor de los años 20, un grupo de jóvenes conformado por Maruja Mayo, García Lorca, Dalí y Margarita Manso se quitaron el sombrero en medio de la Puerta del Sol. De esta manera, jóvenes intelectuales y artistas comienzan a desligarse de aquel artículo de la vestimenta. Josefina hizo su última aparición en los medios a sus 93 años. Falleció un año después, el 12 de julio de 2002, cuando recién había cumplido los 95 años de edad. Contexto social y rol femenino. La participación de la mujer en la vida cultural y literaria de principios de siglo se ve condicionada por una serie de circunstancias. Por un lado, el carácter fuertemente patriarcal de las élites culturales y artísticas y por otro lado, la irrupción de las mujeres como productoras y consumidoras de bienes culturales en los diferentes ámbitos de la vida social. Eso llevó a la radical transformación de la imagen de la mujer a partir de la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Civil. Hay que recordar además que en estos primeros 30 años del siglo XX la mujer comienza a conseguir importantes logros en el mundo de la política, la cultura y la sociedad. Los movimientos feministas de Estados Unidos e Inglaterra comienzan a dejar su huella en España. La voz de la mujer comienza a escucharse y un claro ejemplo de esto lo tenemos en la vida de la propia Josefina de la Torre, mujer vanguardista, polifacética y cosmopolita que se dedica también a practicar deportes, como el tenis y la natación, e incluso a conducir su auto, como ella misma declara en la citada antología de Gerardo Diego. Estas actividades además las alterna y no le impiden dar rienda suelta a su capacidad creativa y a sus dotes en el mundo de la interpretación. En la crónica que Ernestina le hace a Carmen Conde por carta, se puede apreciar la conciencia de grupo que en esos pocos meses se ha desarrollado entre las mujeres escritoras de los años 20. Relata la historia de un torneo poético femenino en el Liceo, el primer espacio propicio en España destinado a ser
un ámbito de socialización para todas aquellas mujeres de clase media o alta que poseían o aspiraban a desarrollar un talento artístico o intelectual. Tomaban parte de él Concha Méndez, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Isabel Buendía, Pilar Valderrama, Carmen Conde y Ernestina. Citando una parte de esta carta, ella dice: te daré toda clase de detalles transmitiéndote los aplausos que recibirás sin duda. Nuestros aplausos y elogios son tuyos también. Allí mismo se pondrá a la venta los libros de los que tengamos publicados. Ese nosotras es una clara marca de identidad que engloba dentro de sí a las mujeres que se sienten parte de lo que hoy con frecuencia se denomina generación del 27. De este modo, reformula y reconstruye una identidad social común a todas las mujeres poetas. Se percibe en este torneo poético y en su narración una conciencia de que para llegar a ser reconocidas como poetas no basta con un éxito individual. Era necesaria también una identidad social que abriera las puertas a todas las mujeres que a partir de ese momento quisieran seguir sus caminos como intelectuales. Esta identidad colectiva se basaba por tanto en dos factores básicos que significaban su nexo de unión: la poesía y la condición femenina. Así pues, en este sencillo pronombre se puede reconocer esa solidaridad colectiva que, como señala Stanford Freiman, es necesaria para que las mujeres den un giro al estatismo cultural. En el caso de Josefina de la Torre, fue la lejanía al vivir en Las Palmas de Gran Canaria lo que le impidió involucrarse de manera activa en el grupo de mujeres escritoras. Josefina había entrado en el mundo de la poesía a través de su hermano Claudio, quien la invitaba con cierta frecuencia a Madrid y que le presentó a muchos poetas modernos, tanto de la línea de la poesía pura como vanguardista. Si estableciéramos un canon oficial de las mujeres de la generación del 27, en el núcleo estarían Ernestina, Carmen Conde y Josefina de la Torre. Por primera vez se les citaba en igualdad de condiciones con el resto de los que ellas consideraban sus compañeros. Como todos sabemos, la guerra civil supuso una ruptura a nivel general en España, que a su vez generó una ruptura definitiva en la continuidad de estas escritoras como grupo. Josefina de la Torre dejó su camino poético momentáneamente para dedicarse a trabajar como actriz, mientras que muchas otras poetisas se exiliaron en países como Cuba y México. Esta nueva mujer, entonces, tenía formación cultural y participaba activamente en actos culturales. Todo esto, en el caso de Josefina de la Torre, se pone en manifiesto tanto en las notas de prensa que suscitó su participación en diferentes actos sociales, como en los poemas que le dedicaban aficionados poetas admiradores. Obras, análisis y recursos. Desde su primer libro, Josefina de la Torre es considerada como una escritora vanguardista y recibió elogiosas críticas. Sus dos primeros libros, Versos y Estampas de 1927 y Poemas de la Isla de 1930, responden a una primera etapa de la autora, en donde observamos un optimismo vital que hace sonreír al poema. Su canariedad está presente en toda su obra. Su poesía evoca constantemente a su isla. El mar, la sal, la playa y el viento se funden con sus recuerdos y conforman todo su espacio íntimo. Personifica estos elementos de la naturaleza, creando un ambiente verdaderamente acogedor. La mayor parte de los poemas de Josefina de la Torre están escritos durante su estancia en Madrid. De ahí esa constante nostalgia y melancolía por su isla, a la que siempre se ha sentido muy unida, pese a la distancia. Y porque su poesía fluye directamente del corazón, de sus recuerdos, de su infancia anclada en su tierra natal. Los protagonistas son su isla, Gran Canaria, y su infancia. Se empeñan en inmortalizar aquellos recuerdos que forman parte de la vida de cada uno de nosotros y que alimentan nuestras ilusiones. La ingenuidad y el amor con que miran los ojos de la niñez recrean pequeños instantes de un mundo que se conoce más bien poco: la infancia. Josefina de la Torre está unida a su poesía como un hilo que le lleva hacia sus recuerdos, su infancia, su isla y todo su mundo interior. Es el modo que tiene de expresar todo lo que ve y lo que siente. A través de su poesía se pueden vislumbrar las etapas importantes de su vida. La modernidad y el perfume especial que emana de su fina sensibilidad frente al paisaje se evidencian en la similitud por el lirismo afectivo y sentimental que plantea Díaz Plaja. Su poesía se ve configurada a partir de un imaginario poético con fuerza expresiva, donde la descripción de los paisajes, el papel de la memoria, el tono sincero y confesional tienen un lugar principal. La idea de caracol, que aparece en otros poetas como Saulo Torón, Ramón Feria y Julio de la Rosa, es otro rasgo generacional. La isla es el motivo oculto del poema.
es ese caracol marino resonador que amplifica. El viento, como elemento activo y dinámico, es otro motivo recurrente en los poetas insulares. Nos trae a la memoria poesías de transparencias fugadas y de poemas de la isla, ambos de Josefina de la Torre. Este signo de la insularidad es como el ensueño o el recuerdo, ágil, transparente, suavemente embriagador. La isla, elemento sugerente y lleno de profundas resonancias plagadas de misterio, es el núcleo de la poética de Josefina de la Torre, pero no es una isla cualquiera, es la isla creada literariamente por una imaginación que sabe descubrir los ideales de la nueva poesía en ese boceto de isla. Si bien los dos libros mantienen una parecida línea temática, observamos en cambio una evolución en cuanto al estilo. Las formas que tímidamente inicia en versos y estampas se desarrollan ampliamente en poemas de la isla. En el primer libro utiliza un lenguaje sencillo y propio, lleno de funcionalidad, unido a un aire fresco característico del eco-vanguardista. En el segundo libro, las imágenes van cobrando más fuerza y dan rienda suelta a todas sus experiencias en un agudo juego con la palabra. Hay un estilo más vanguardista y surrealista. Sigue utilizando el verso libre, pero consigue un mayor ritmo mediante el uso de paralelismos, anáforas y repeticiones de esquemas sintácticos y nexos. La primera obra de Josefina, Versos y Estampas, 1927, y cuyo prólogo corrió a cargo de Pedro Salinas, evoca una infancia isleña en versos de arte menor y en poemas en prosa de influencia juanramoniana. Salinas acuñó la definición de muchacha isla para referirse a las resonancias marcadamente insulares de la poética de Josefina, las cuales con el tiempo se convirtieron en el rasgo diferenciador de su poesía dentro del conjunto de la generación del 27. Esta obra aparece publicada en la revista malagueña Litoral y es aplaudida en ambos extremos del océano. Su segunda obra, Poemas de la Isla, la publica la editorial Altés de Barcelona en 1930. Por supuesto, su papel en la renovación poética del 27 es destacado, aunque no se le dedique un espacio en todas las antologías. Para estas fechas, el modernismo es un movimiento prácticamente superado en la península, pero su eco y su fuerza en el archipiélago canario hacen que la herencia lírica de dos grandes representantes, Tomás Morales y Saulo Torón, se mantenga durante décadas en escritores de distintas generaciones, entre los cuales se encuentra Josefina de la Torre. En el desempeño de elaborar un lenguaje propio, Josefina se acerca a autores como Saulo Torón y Alonso Quesada, conectando con una tradición insular que proyecta y que, en palabras de Lázaro Santana, es un lenguaje específico para una situación concreta e intransferible, la vida en la isla. Partiendo de este interesante y singular sustrato, veremos en las dos primeras obras de Josefina puntos de conexión temática con los sismos de la época, además del cine y el deporte. Por otro lado, se encuentran puntos de convergencia con la corriente neopopularista en la que ya se inscriben escritores como Alberti, Lorca y Concha Méndez. La voz juvenil de Josefina irrumpe en el panorama poético de estos años como un soplo de aire atlántico que transporta el aroma de las Canarias. Dolores Campos Herrero compara ingeniosamente la labor poética de Josefina con uno de esos cofrecillos espléndidamente trabajados por un artesano minucioso, esas cajitas primorosas en las que siempre esperamos encontrar tesoros adentro. En su segunda obra, Poemas de la Isla, 1930, se mantienen temas del primer libro, pero son sometidos a una mayor estilización. Así, el proceso de depuración literaria ofrece como resultado una poesía más intelectualizada, más abstracta, en la que está presente el juego de dibujar realidades sobre el papel junto a ciertos guiños vanguardistas. No obstante, Poemas de la Isla no desecha las composiciones neopopularistas. De hecho, la obra abunda por igual en la presentación de poemas de carácter intimista y reflexivo como neopopularista. Uno de los poemas íntimos es el siguiente. Yo no sé por cuál vereda he de encontrarme con tu sombra, ni dónde hallaré la huella de tu andar desconocido. Y voy con los ojos bajos, contando las piedrecitas y sujetando en prisiones de párpados y latidos todos los grises contornos que el sol dibuja en el suelo y todas las curvas blancas que el aire forma en la tierra. Yo no sé por qué camino, ni cuál será la vereda. Josefina de la Torre parte en su poesía de una realidad íntima para ofrecer esbozos de sus aventuras imaginarias e idealizadas por los recuerdos de su niñez. El recuerdo será más que un motivo o un tema, otra forma de superación del tiempo, otra forma de la abolición y de la negación.
Su palabra, sencilla pero llena de profunda emotividad, buscará la expresión de un estado de ser, de vivir, captando en y por la palabra los instantes de su intimidad. El instante, como la poesía de vanguardia, es profundamente individual. El poema nace de vivir el instante en la intimidad de la conciencia. El instante, ese fulgor, es el tiempo depurado. No llega nunca a ironizar o a desligarse completamente de su expresión poética, pues un arraigado el subjetivismo es la base estructural que funda la poética de su primer y segundo libro. Marzo Incompleto, 1968, constituye ya un poemario maduro, pese a que contiene poemas del periodo anterior a la guerra. Esta obra representa un cambio en la escritura de Josefina de la Torre, pues el peso de lo femenino aparece también marcado en la expresión del amor y la maternidad frustrada, en la sensualidad y en la visión de un universo masculino perfilado con ironía y desazón. Marzo Incompleto conforma su mejor expresión lírica y es el reflejo de una pluma certera, cargada de identidad y de fuerza. En 1989 es publicado su último libro, Medida del Tiempo, donde se realiza una compilación de su vida pasada, su vida presente y la manera en la que Josefina finaliza su trayectoria poética. Aunque el recuerdo y el paisaje insular siguen presentes, la cercanía a la muerte debido a la pérdida de su esposo y la ausencia de los hijos ensombrece el tono de su poesía, refleja el implacable paso del tiempo y los desengaños de la vida. De versos y estampas, 1927. Mis dolores se escondían en el fondo de mi alma. Eran tantos, tan pequeños que casi no me molestaban. Los guardaba con amor en el fondo de mi alma. De Poemas de la Isla, de 1930. Si ha de ser, quiero que sea de pronto, cuando yo piense en horizontes dormidos y en el mar sobre la playa. Si ha de ser, que me sorprendan mis mejores recuerdos para hacer de su presencia un solo signo de aire. Dormida no, ni despierta. Si ha de ser, quiero que sea. De Medida del Tiempo, de 1989. Noches calientes de estío, apretadas de recuerdos, que atormentadas y oscuras cabalgan entre mis sueños. Tus lamentos ateridos clavaronme en sus desvelos una lanza que me fija en mitad del pensamiento.